El pasado 23 de septiembre recordamos el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, una realidad sobre la que queremos reflexionar una vez más. Y por eso estamos en comunicación telefónica con Rodolfo Brandán, coordinador del equipo No a la Trata de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que depende de la Comisión Episcopal. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rodolfo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alicia. Gracias por la comunicación. Bueno, Rodolfo, para iniciar el diálogo y la reflexión que proponemos, me gustaría partir del último documento del Episcopado argentino, donde se advirtió que las mafias de la trata pretenden influenciar al gobierno para que se legalice el delito de la explotación sexual y, dicho de otra forma, que la prostitución sea considerada un trabajo. Sí, es alarmante la fuerza que están tomando para intervenir en el Estado y se reconozca a la prostitución como un trabajo y se están influyendo en varios sectores, ¿no? Nos alarma saber que la ministra del Ministerio de las Mujeres no consideran a la prostitución como un acto de violencia, no la consideran violencia hacia la mujer. Esto nos llama mucho la atención y nos preocupa también porque hay leyes que establecen que dentro de la violencia a la mujer figura la prostitución. Entonces nos alarma mucho que no se cumpla con la ley. Por otro lado, que funcionarios del Estado no reconozcan que Argentina es un Estado abolicionista de la prostitución. Como Estado argentino se firmaron distintos convenios para que Argentina sea un país abolicionista de la prostitución. Si un funcionario en lo personal no está de acuerdo, en lo personal lo podrá decir, pero como funcionario tiene que acatarse a lo que las leyes argentinas establecen. Tal cual. Entonces, es un drama porque en nombre del progresismo se intenta poner fin a derechos fundamentales de la dignidad humana. El hecho de no ser violentado, de no ser explotado, de no ser destruida su dignidad, es clave en la dignidad de la persona. Y es un retroceso porque es un signo también de esclavitud. Entonces, decir a esto que es una postura progresista es un engaño total a la población, ¿no? Más bien es una actitud retrógrada, porque volvemos a la época de las esclavitudes y del fuerte patriarcado que ejercía mucha violencia sobre la mujer. Entonces, hay un alarmante avance en ese sentido, y sobre todo también en las universidades, que le están dando entrada, en nombre del progresismo, a la asociación ANMAR, que es la Asociación de Meretrices, que están impulsando también la idea de que la prostitución es un trabajo. Lo que en realidad están queriendo reglamentar ahí es el proxenetismo, que el proxeneta tenga la oportunidad de ejercer libremente su delito, sin que nadie lo cuestione. Y van especialmente a las universidades donde se pretenden cambiar la postura, las ideas de las chicas y de los chicos para que las chicas puedan ser víctimas sin resistencia y los muchachos puedan ser consumidores. Entonces, es alarmante que las universidades abran la puerta a este tipo de ideología. Ahora, ¿qué plantea la ley Palacios? La ley Palacios, esta ley planteaba en aquel tiempo, en 1913 aproximadamente, una abolición de la prostitución, justamente, ¿no? En aquel momento se consideraba la trata de personas como trata de blancas. ¿Por qué? Porque las que eran sometidas a la prostitución eran mujeres que eran traídas de Europa, ¿sí? Por lo general de la zona de Polonia, de Alemania, eran rubias de ojos claros, eso se le denomina trata de blanca. Ahí aparece
la figura de Raquel Lieberman, esta mujer que pudo enfrentar su situación de esclavitud, enfrentar al proselitismo de aquel tiempo, que era muy fuerte, y gracias a Palacios, que escucha, interviene, propone esta ley donde va en contra de la trata de personas, de la prostitución y del proselitismo. A partir de ahí queda prohibido los prostíbulos en el país y también la prostitución ajena se la tipifica como un delito. Por eso, o sea, nos remitimos ya casi un siglo atrás. Exactamente, y gracias a esta ley Palacio, que fue el primer marco regulatorio que se hizo en el mundo en contra de la esclavitud de las personas, se conmemoró el 23 de septiembre, hace 2 días, el Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños. Agradeciendo aquella primera ley en el mundo, distintas organizaciones a partir del año 99 propuso para todo el mundo tener este 23 de septiembre como memoria de esa ley y para que nos ayude a visibilizar y a sensibilizar sobre este delito. Luego, más tarde, Naciones Unidas toma también esta idea y declara el 30 de julio como Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas. Ahora, Rodolfo, vos algo recién nombrabas de la cultura patriarcal, ¿no? Este sistema capitalista actual, esta cultura hedonista, ¿sería un combo perfecto para la existencia de esta explotación sexual sobre la mujer? Sin duda tiene el sustento ahí en la cultura patriarcal, ¿no? Donde el varón somete a la mujer, se la cosifica y al cosificarla la puede mercantilizar, comprar, vender, alquilar, descartar, tirar. Entonces, es un combo perfecto en esta cultura también hedonista y capitalista, porque lo más importante es el dinero, ¿sí? Y no la persona. Claro. El Papa Francisco, en estos días miércoles que él da su catequesis, puso como título Curar el mundo, ¿no? Y en uno de esos miércoles hablaba de la dignidad de la persona. Y recordaba un ejemplo sobre la construcción de la Torre de Babel, donde al construir la torre se iban elevando cada vez más y por ahí un hombre caía y moría en un accidente. Y cuando caía y moría esa persona no pasaba nada, porque por lo general eran esclavos los que construían esa torre. Pero si caía un ladrillo, era un drama, porque el ladrillo costaba mucho tiempo poder elaborar ese ladrillo, tiempo, esfuerzo, material, llevaba mucho tiempo. Entonces era un lamento muy grande cuando caía un ladrillo y se rompía, y entonces quizás eran juzgados y violentados las personas que provocaban la caída de ese ladrillo. Entonces era más importante un ladrillo que la vida de una persona. Hoy día, dice el Papa, si cae el mercado, si cae algún problema en las finanzas, está a la tapa de todos los diarios. Si millones de personas mueren de hambre, están obligadas a migrar de sus lugares de origen, eso no es noticia. Claro. ¿No? Sigue tal cual, ¿no? Y esto ha aumentado porque seguimos con el sistema patriarcal y obviamente el sistema capitalista que tenemos es muy inhumano, ¿no? Y la cultura hedonista aumenta también este tiempo. Obviamente. Bueno, hacemos una pausa y seguimos charlando, ¿te parece? Muy bien. Bueno, seguimos, Rodolfo. Dentro de la lucha de Ni Una Menos, vos recién hablabas justamente del Ministerio de la Mujer. ¿Podemos inferir que la prostitución es un femicidio silencioso? Digo porque hay una postura respecto al Ministerio de la Mujer y me hizo ruido cuando lo comentabas en la primera pregunta que te hice. Sí, sin duda, porque la prostitución es violencia. Claro. La prostitución es violencia. Entonces, esto va denigrando a la mujer y la va deteriorando en su dignidad de una manera tan horrorosa, ¿no?, que puede considerarse, sí, un femicidio. Porque no olvidemos que muchas mujeres y mujeres trans son víctimas de los consumidores de prostitución
al negarse a querer cumplir las propuestas que tienen para poder poseerlas. Claro. Entonces, sin duda que es un femicidio y que también es invisibilizado en la sociedad porque esto no les importa. Fíjate que cuando una persona es violada, una chica es violada en un descampado, en un barrio, en una casa abandonada, el barrio, la sociedad se indigna de tal manera que son capaces de linchar a la persona que provocó la violación, ¿no? Quiere hacer justicia por mano propia. Esto está mal. Lo que está bien es la indignación, Claro. ¿sí? Pero si ese mismo fenómeno pasa en una casa donde el hombre pagó, entonces ahí no pasa nada. Claro. Ahí estaba porque quería, el hombre pagó, entonces tiene derecho a hacer lo que quiera, Claro. ¿no? Entonces, la prostitución es violencia. Claro. Y en esta de considerarlo de esta manera, porque de esta manera las personas que están en situación de prostitución no eligen estar en ese lugar. Claro, ahí está el punto. Ninguna persona que tiene el pleno uso de sus libertades elige ser sometido. Claro. Ninguna persona. Tal cual, tal cual. ¿No? ¿Hola? Sí, te escucho. No, pensé que se había cortado. No, te quería preguntar justamente por la encíclica Laudato Si, de la cual se cumplieron 5 años en este año, y si hace mención al tema de la trata, porque bueno, a veces se la trata de enmarcar o encasillar como una encíclica verde, y me parece que el tema de la trata también está. Sí, el tema de la dignidad humana aparece claramente, ¿no? Y uno de los rasgos que afecta a la dignidad humana es la trata de personas. El Papa plantea una ecología integral, donde tengamos muy bien la casa común, pero ¿para qué? Para poder habitarla dignamente, las personas. Entonces, el Papa plantea una integralidad de todo lo que nos propone el Laudato Si, ¿no? Y en este tema que hablábamos de la política y la economía, el Papa propone que entre en diálogo para la plenitud humana. Leo brevemente una parte de este documento. Dice, la política no debe someterse a la economía, ¿no? Es clave en este tiempo, ¿no? La economía no debe someterse a la economía. Recuerden que las víctimas de trata son víctimas porque es uno de los negocios más rentables que hay en el mundo después del narcotráfico y de la venta de armas, ¿sí? Entonces, la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. Que se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana, ¿no? Entonces, esto es clave en toda la encíclica del Papa, ¿no? Porque valora la dignidad humana, pero una vida plenamente vivida tiene que ser en una casa bien cuidada. Y por eso nos propone el Laudato Si. Claro, tal cual. Ahora, cuando hablamos de trata, no solo hablamos de prostitución. No, la trata de personas, recordemos que para darse el delito de trata son algunos pasos. Primero, la captación a través del engaño, el traslado de esa persona a otro destino, la recepción o acogida, y luego esa persona es puesta en un estado de explotación, que puede ser laboral, sexual, un casamiento forzoso o la extracción ilegal de órganos o de algún fluido del cuerpo, ¿no? Y la prostitución infantil, la prostitución infante, mejor dicho. Entonces, estos son los casos de la trata de personas. Perfecto. Ahora, ¿cómo son captadas las personas que son sometidas a la trata? Por lo general son captadas por engaños. El modo del secuestro forzoso, violento, digamos, no forzoso, sino violento, prácticamente
están dejando de usar porque se pone muy en evidencia el tema del secuestro y también hay muchas personas que pueden llegar a verlo y testificar en contra de quienes captaron. Entonces son mucho más sutiles en el tema de la captación y del engaño a través de las redes sociales, prometiendo un buen trabajo, prometiendo una buena vida en otro lugar, ¿no? Y miremos en este tiempo en el que la economía está pasando una crisis muy grande, sobre todo por el tema de la pandemia, la necesidad que tenemos de un trabajo digno, de un mejor salario, de una mejor vida, ¿no? Y nos proponen esto y aceptamos y no vemos a dónde nos mandan. Y cuando llegamos a destino, estamos en una situación de explotación. Claro, tal cual. Bueno, hacemos otra pausita y continuamos, Rodolfo. Bueno, ¿cómo no? Bueno, Rodolfo, ¿hay delitos que son conexos a este delito de la trata? Sí, como yo decía, se dan algunos pasos para cometer este delito, para tipificarse como delito de trata, pero a veces no llega a la totalidad de estos pasos, ¿no? La prostitución ajena, por ejemplo, es un delito conexo a la trata. Quizás no hay traslado, no hay captación, sino la persona expuesta en situación de explotación en el mismo lugar, como un taller clandestino. Entonces, es una reducción a la servidumbre, es una explotación de la persona, es la privación ilegítima de la libertad, ¿no? Es la violencia que se ejerce, la tortura, el amedrentamiento. Hay muchas situaciones que son delitos que se cometen en torno a la trata, ¿no? Entonces son los delitos conexos, que en algunas provincias está tipificada como delito como la provincia de Buenos Aires, pero varias de las provincias de nuestro país no lo tienen tipificado. Perfecto. Y, por ejemplo, el tema de la drogadicción me imagino que también es un delito conexo. También, o sea, también, es un delito conexo, pero la víctima siempre es considerada víctima. Si la víctima está en situación de prostitución, tiene que vender droga porque la obligan para también mantenerse en esa situación, obviamente que comete un delito. Ese delito no es considerado por la víctima porque está en una situación de víctima, justamente. Tal cual, ¿No? tal cual. Entonces la justicia, en ese sentido, aplica bien la ley de trata. Perfecto. Prevalece, digamos, la ley de trata. Exacto, en ese sí. caso. En ese caso. Ahora, ¿cómo vos recién hablabas de las redes sociales, ¿no? Para como forma de captación. ¿Cómo influyen los distintos medios, tanto para bien como para mal, digo, ¿no? Los medios son claves en esto, claves. Por suerte, gracias a Dios, el ENACON, el Ente Nacional de Comunicaciones, en estos días hizo un decreto en el cual todos los medios están obligados, cuando hablan, tocan el tema de trata, a publicar la línea 145, que es una línea gratuita, nacional, que atiende las 24 horas, los 365 días del año, y ahí uno puede hacer las denuncias en forma anónima. Es clave porque cuando desaparece una persona, cuando es captada, no sabemos qué hacer, a quién recurrir, y estos los medios son claves. Por otro lado, el mostrar, ¿sí? La situación de prostitución, no mostrarla como un trabajo, no romantizar este delito, porque se genera una cultura en la gente que hace que este delito no se vea como tal, ¿sí? Entonces, y el uso de las mujeres, que vemos siempre en varios programas o en varios comerciales, ¿no? Entonces, esto por suerte se está avanzando mucho, se está tomando conciencia, pero los medios en este sentido es clave, ¿no? Es clave. Tal cual. Ahora, hay una palabra que aprendí hace poco y que es el grooming. Me gustaría que, porque estoy segura que muchos capaz no saben a qué se refiere. El grooming también es un delito. Es un delito que se comete contra un menor, contra un niño, niña y adolescente, por parte de un adulto que busca abusarlo a través de una red social, una red de internet, ¿no? Entonces, el groomer, así se llama el delincuente, el groomer es un adulto que busca abusar de un menor. Entonces, para esto busca un engaño. Se hace pasar por un menor también, una persona de la misma edad del que está en contacto, entonces busca la amistad, busca tener empatía, busca las debilidades y fragilidades que el niño, niña, adolescente
pueda estar publicando por las redes y va conquistando la confianza y luego de eso empieza el tema de el abuso, pidiendo una imagen erótica o una imagen pornográfica, y una vez que obtiene esto, es amenazado ese menor en publicarse esas fotos o esos videos ampliamente o que se conozca la familia, y en esa coacción, en esa amenaza, logran que el niño, niña, adolescente produzca más fotos, más videos, ¿sí? Para que este grupo comercializar todo eso. Y el grooming también es una puerta de entrada a la trata de personas, ¿sí? Son delitos distintos, pero el grooming puede llegar a ser una puerta de entrada a la trata. Ah, perfecto. Para esto es clave, primero, la actitud de los chicos. Cuando uno de los chicos tiene un cambio de conducta, se encierra en su habitación, esconde el dispositivo, baja el nivel de la escuela, son signos de que algo está pasando. Y como es un delito, es una situación vergonzosa, los chicos no quieren Ocultan, hablar con claro. los adultos. Y cuando los adultos se enteran, tampoco quieren darlo a conocer, porque lo consideran una vergüenza. La clave de esto es que el menor no es responsable, es una víctima, no es responsable. Por lo tanto, hay que hacer la denuncia a la línea 137, que es para denunciar el grooming, ¿sí? Ujú, La 137. Y para perfecto. esto es importante tener la captura de pantalla del dispositivo con el cual el groomer se está conectando. No Ujú, entrar en contacto con el groomer porque se da cuenta enseguida y desaparece de la red, claro, sí, sí. pierde el contacto. No se lo puede detectar. Claro, y si deja de molestar a mi hijo o a mi hija, yo por ahí me quedo tranquilo, pero sepan que un groomer, para poder captar un chico, una chica, tiene en contacto un promedio de 500 chicos. Qué bárbaro. Entonces, hay que ser solidarios en esto, porque no le tocó a mi hijo o a mi hija, pero le puede tocar a otra familia. Ser solidarios en esto. Y para los chicos, una clave importante que a nosotros nos enseñaron de chicos. Cuando íbamos a la plaza o salíamos de la escuela, los padres nos decían, no hables con extraños. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Entonces, ese mismo criterio vale hoy día también. Nada más que el chico o la chica está encerrado en su habitación, en un rincón de la casa, ¿y con quién se conecta a través de Claro, los dispositivos? Con desconocidos, claro. ¿no? Entonces, la gran mayoría de los amigos que tienen en las redes o en los juegos no los conocen, ¿no? Y entonces piensa ahí todo un trabajo de seducción del menor hasta que logran el cometido. Claro, yo pensaba hoy muchas veces se escucha, ¿no? Muchos chicos que desde muy pequeños tienen celulares, inclusive algunos incluso tienen red social cuando hay un tope de edad y ellos no la tienen, ¿no? Exacto. Y los padres son los mismos que acceden y como ellos están abriendo esa puerta de entrada a esta realidad terrible que puede estar sufriendo su propio hijo o hija, ¿no? Tal cual. Sí, en eso yo por ahí no pongo el acento por ahí en darle al dispositivo porque es una corriente que no la podemos frenar prácticamente, Ujú, ¿no? Donde yo pongo el acento es en la orfandad digital. claro, Si yo tengo a mis hijos con dispositivos, ¿sí? Yo como adulto tengo que acompañarlos. tal cual. No tengo que ser indiferente, tengo que saber con quién se conecta, tengo que ayudarlos a educar en ese sentido. Y para esto la mayoría de los adultos nos sentimos analfabetos frente a las redes y a las nuevas tecnologías. Bueno, es una responsabilidad nuestra, nos tenemos que poner al tanto para poder acompañar a nuestros hijos. Tal cual, Porque cuando los chicos sienten la orfandad digital, entonces ahí el groomer puede avanzar. tal cual. Yo te quería, vamos a ir a una pausa y te dejo la pregunta. La educación sexual integral, ¿cuánto puede ayudar a los chicos para estos temas? Y obviamente capaz incluso para los otros también que hablábamos del tema de la trata. Vamos a la Muy pausa bien. y continuamos. Bueno, Rodolfo, te dejé esta pregunta de la educación sexual integral. ¿Cuánto puede ayudar a los chicos para entender todas estas problemáticas? Yo creo que puede ayudar muchísimo. La educación sexual integral puede ayudar mucho. Lo que no ayuda es cuando
se da desde una ideología de género, ¿no? Cuando se da así, desde una perspectiva de género, ayuda mucho, porque la mayoría de los docentes, primero, no están capacitados para poder hablar sobre el tema. Qué bueno sería que se puedan capacitar de una manera que puedan llegar bien a los chicos. Ujú. La educación sexual integral no pasa por el mostrar genitales a los chicos y saber cuáles son las funciones, ¿no? Eh, para este tema es importante un trabajo en red, porque el docente tiene un rol importante y Ujú. los chicos muchas veces tienen confianza en los docentes para poder contar lo que están viviendo en la casa. Y a Perfecto. veces son víctimas de sus propios familiares. Ujú. Entonces, en la educación sexual integral es muy importante el trabajo educativo que tienen que hacer los docentes y la comunidad educativa, pero no desde una ideología de género, porque ahí se abre una puerta a la prostitución. Tal cual. Esto se da en todas las clases sociales, ¿no? No hay prevalencia de una u otra. Sí, no, se dan todas las clases sociales. Ujú. Obviamente, aquellos que tienen un apremio económico tienen una vulnerabilidad mucho más Mayor. alta, mayor, y están más Pues expuestos a ser captados por las redes. perfecto. Ahora, Rodolfo, una de las causas por las que se crean las sociedades offshore es que el dinero que proviene de la trata, vos mencionabas que era uno de los negocios junto con las armas y la droga, la venta de drogas. Se dice que en el 2017 se iba a poner a la luz la existencia de todos estos paraísos fiscales. Me gustaría saber si hemos avanzado, si estamos estancados. No, seguimos estancados. Ahí hay un rol muy importante del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene herramientas para poder avanzar sobre esto, ¿no? En las redes de trata, el seguir la ruta del dinero, dónde va todo ese dinero que se recauda en los prostíbulos, es muy importante y no se sigue. Siempre caen los peces pequeños, los peces gordos no caen nunca. Claro. Entonces, es muy importante avanzar en la ruta del dinero y está el marco regulatorio, están las leyes que dan herramientas a los jueces para que puedan llevar adelante esta investigación y poder condenar, ¿no? A todos los delincuentes que están en los niveles mucho más altos, ¿no? Pero bueno, hay complicidades en todos lados y cuando no es una complicidad es una omisión que llega a ser una complicidad también, ¿no? Ujú, ujú, por omisión. Ahora, vos nombrabas el Poder Judicial, me hablas de leyes, o sea que leyes existen, o sea que el Poder Legislativo hace su parte. Nos faltaría si el Poder Ejecutivo tiene como poder del Estado también, no sé qué desafíos transita. Sí, el Ejecutivo también tiene herramientas que les dio el Congreso de la Nación para poder llevar adelante. Una de estas es el Comité de Lucha contra la Trata, que depende de la Jefatura de Gabinete, y también la ley creó el Consejo Federal de Lucha contra la Trata, el comité el que tiene a cargo de llevar adelante las políticas públicas, digamos, ¿no? Y el Consejo Federal es aquel que marca las políticas públicas. Y el Consejo Federal lo integran todos los estados provinciales, más el Estado Nacional con algunos de sus ministros, y también están asociados los otros poderes del Estado, más organismos internacionales que hacen de controlador, más tres organizaciones de la sociedad civil. Como teoría, es muy importante el Consejo Federal para marcar las políticas públicas porque hay una participación de toda la sociedad, ¿sí? Ujú. El tema es que al cambiar la gestión en diciembre del año pasado, hubo dos autoridades nuevas. Y a los pocos días, a los pocos meses del inicio de la gestión, nos agarra una pandemia, Claro. ¿no? Entonces, el Consejo Federal este año no se ha reunido. Estamos queriendo que se reúna y posiblemente en octubre se va a reunir el Consejo Federal para tratar las 100 acciones que propone el comité, las 100 acciones que, por un lado, tiene la persecución del delito y la asistencia a las víctimas. Ujú. Queremos que se ponga foco en la asistencia a las víctimas, no solo de trata, sino también de explotación sexual. Perfecto. Me gustaría que podamos charlar como inquietud final de esta charla radial, cuál es el trabajo que se realizan en las distintas jurisdicciones del país.
La indiferencia es un gran mal a vencer, ¿no? Ujú. Hay mucha indiferencia sobre estos delitos. Eh, Gracias a Dios en esto se está avanzando y desde las iglesias de las distintas diócesis se están tomando un compromiso cada vez mayor. La última vez que hablamos yo te decía que había alrededor de 10 diócesis más o menos que estaban trabajando, se estaban metiendo en la temática. Hace 2 meses hicimos un encuentro con referentes de casi 30 diócesis. Entonces, Perfecto. ahí se va tomando un avance en la visibilización y la sensibilización de este delito muy importante. Ujú. ¿Esto qué provoca? Que en los territorios empiecen a moverse las organizaciones para estar cerca de las víctimas y sobre todo las campañas de prevención para evitar que haya víctimas, Ujú. justamente. Tal Entonces cual. empiezan las diócesis a tomar conciencia de esto y las organizaciones empiezan a visibilizar también su trabajo. En este tiempo de pandemia, que tenemos mucho más uso de las redes y que todos participamos a través de las redes y leemos las redes, se logró un levantamiento de estas voces de una manera espectacular, diría yo, ¿no? Porque fueron muchísimas las voces que se escucharon en estos días, muchísimas voces, ¿no? Cuando otros años nos costó estar presente, nos costó estar en agenda, este año sobrepasó nuestras expectativas porque todos tuvieron que levantar la voz para denunciar la situación de explotación que tantas mujeres, niñas y niños están viviendo en este tiempo. Eso Perfecto. realmente fue una alegría para nosotros, ¿no? Seguro, seguro. Eh, Por, por sí. otro lado, ya, como Estado argentino, como organizaciones de fe, hemos estado participando también hace 3 años atrás, cuando se hizo acá en Argentina la reunión del G20, que vinieron los Sí. presidentes de los 20 países poderosos del mundo, estuvieron acá en Argentina reunidos. Eh, Previo a eso está el foro interreligioso, que propone que entre en la agenda del G20 algunos temas. Cuando se hizo la reunión en Buenos Aires, estaba la posibilidad que el país local proponga un tema para que quede en agenda del G20 y nosotros propusimos la trata de personas, la trata y el tráfico de personas. Eso se aceptó para la agenda, ¿sí? Y se empezó a trabajar. Y hace poquitos días, hace 15 días, terminamos otra vez recomendaciones para el G20 que se va a reunir creo que en noviembre, me parece, de manera virtual, estaba previsto hacerse en Emiratos Árabes, para que los grandes países, los grandes poderosos del mundo, tengan en cuenta también el drama que se gesta a través de los sistemas económicos con respecto a las víctimas de explotación, las víctimas de esclavitud, a las víctimas del tráfico de personas, ¿no? Para que se lo tengan en cuenta. Y eso también fue un aporte de los creyentes de Argentina para el mundo. Ujú. Así que también eso fue un avance importante. Perfecto. Pero vos me hablás también que fue un encuentro interreligioso, o sea que Fue participaron. participar es un foro interreligioso, todas las religiones que existen en el mundo participan de este foro y se hizo una reunión regional, por primera vez regional del continente de América y distintos países con distintos credos, le llaman las organizaciones de fe, así le llaman, la identifican, Perfecto. para no decir Iglesia Católica, para Sí, no sí, decir por eso. Eso. organizaciones de fe, ¿sí? Proponemos distintos temas. Entre esos apareció el tema De la de la trata. trata de personas, ¿no? Entonces, está el tema de la ecología, está el tema de la economía, está el tema del medio ambiente, está el tema de la transparencia, ¿no? Porque tenemos mucha corrupción en los gobiernos, en Ujú. los estados. Entonces, bueno, varios temas. Y uno de Perfecto. los más fuertes que aparece es que los poderosos del mundo traten el tema de la trata de personas. Bueno, Rodolfo, súper agradecida como siempre por este tema que no es muy común que lo podamos charlar con muchos, a que sí sos nuestro referente siempre, a que sí, bueno, agradecida. Muchas gracias a ustedes por tener en agenda siempre este tema, difundir a sus oyentes también este tema importantísimo.
Y recordar simplemente que ante alguna duda llamen al 145, ¿sí? A la línea 145 que puedan llamar y hacer la denuncia. Eso siempre es muy importante, ayuda mucho. Eh, Muchas gracias, Alicia. Discúlpame, ¿y la de grooming? 137. 137. Ahí está. Ahí van a encontrar en la página web que quedó de la gestión anterior el número 134, que por ahí los confunde, pero esta administración decidió mantener el 137, así que el 137 es la denuncia para el grooming. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias otra vez entonces. No, a ustedes, gracias. Buenas noches.